Buenas tardes amigos de En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy vamos a tener un programa especial porque vamos hasta la madre patria, hasta España a hablar con un artista, alguien que canta, que actúa, hace de todo en el escenario y sobre todo lo hace para satisfacer aún a los gustos más exigentes. Ignacio Galán. Nacho, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, muchísimas gracias por invitarme y para mí es un placer estar con vosotros. Oye, hay algo que es padre, antes que nada. De alguna manera, el artista tiene una variedad de campos impresionante, ¿no? Hay veces que nosotros lo cerramos a lo que es el baile y resulta que canta. Hablamos de que baila y canta y también actúa. Hablamos de que baila, canta y actúa y también conduce. Y entonces de repente te das dando cuenta que tiene una variedad de campos en los cuales ha desarrollado su talento y obviamente eso habla de una exigencia y un compromiso fuerte para mantenerse constantemente madurando como artista y profesional. Pues Tú, sí, muchísimo. Obviamente detrás de cada artista y más los artistas que hemos conseguido mantenernos a lo largo de los años viviendo de nuestro trabajo, ajá, hay un esfuerzo y un trabajo detrás muy grande, claro. En mi caso, todo lo que has nombrado, súmale que yo he estado casi 20 años haciendo transformismo, haciendo drag. Entonces, no solo cantaba, bailaba y actuaba, que también tenía que transformarme en un personaje, en cambiarme, en maquillarme y transformarme en el personaje de Nacha la Macha, que he estado interpretando durante muchos años. O sea que sí, que toda la razón, que mucho esfuerzo y mucho trabajo. eso es justamente a lo que iba. Si nos podías platicar un poquito más cómo se concentran estos campos en darle vida a lo que es trans. ¿Cómo es eso, por favor? Bueno, en mi caso personal, mi idea era ser actor, yo quería ser actor, estudié para ser actor, pero cuando llegué a Madrid, yo soy de una ciudad de Andalucía, del sur de España, que se llama La Línea de la Concepción, y cuando dejé mi ciudad para llegar a Madrid, me encontré con que había una vorágine de actores, que era una cosa como muy complicada, y yo tenía una gran necesidad de subirme al escenario. Entonces, el mundo del transformismo y del drag me dio la oportunidad inmediata de subirme a un escenario. Y por eso fue que yo creé mi personaje de Nacha la Macha, que he estado durante años dándole forma y me dio mucha popularidad en Madrid, primeramente en el barrio de Chueca, luego por toda España, incluso llegué hasta México, hice 2 giras en México, por todo México, presentando mi espectáculo de Nacha. Y bueno, así fue. Lo que pasa es que nunca fue mi meta, no era ser Nacha la Macha, mi meta era dedicarme al mundo de la actuación. Y bueno, a los últimos años me centré en el teatro, empecé a hacer teatro y ahí fue ya cuando conocí a Nacho Cano y ya me captó para su musical Malinche. Wow. Oye, y eso, estás entre Nachos, ¿no? Nacho Galán y Nacho Cano. Aquí te hago la pregunta. ¿Tú qué sentiste que alguien tan importante en el medio musical, uno de los grandes de Mecano, llegara y no digamos que te descubriera, pero de alguna manera con el que tuvieras la oportunidad de trabajar? Bueno, para mí fue un sueño, ¿no? Las primeras reuniones que yo tuve con él, bueno, en la primera reunión que tuve con él, acabé cantando y él acompañándome al piano y de repente él me decía, ¿te sabes maquillaje? Y yo, sombra aquí, sombra allá. Y cantábamos maquillaje. ¿Te sabes Mujer contra Mujer? ¿Te sabes A quién le importa de Alaska? Y yo de repente veía que estaba cantando y Nacho Cano, el gran Nacho Cano, me estaba acompañando al piano, ¿no? Y entonces ahí fue que empezamos a conocernos y al poco tiempo, cuando ya estábamos dentro ya del proyecto y estábamos ensayando, un día me dijo Nacho algo muy bonito, que yo creo que es lo más bonito que me han dicho en mi carrera, ¿no? Me dijo, hay actores buenos que tienen un registro y hay actores muy buenos que tienen 2 registros como actor. Dice, tú tienes como 7, 8, 9, los que quieras. Y yo me acuerdo que yo me iba de casa de Nacho después de los ensayos y yo iba por la calle flotando, porque estaba como en una nube, ¿no? Porque alguien al que admiro tanto y alguien tan importante como él me diera ese reconocimiento, ese apoyo, a mí me hacía muy feliz como artista y como persona, claro. Oye, nada más por curiosidad, hablas de los registros, pero
Freddie Mercury, ¿cuántos registros tenía? Porque dicen que es una de las voces más complicadas que ha habido en el medio. Obviamente, sí, una de las grandes voces, pero cuando yo te hablo de los registros me refería no a los registros como cantante, sino a los registros como actor, ¿no? Ah, ok, Porque el personaje que yo interpretaba de drag era Nacha la Macha, era pues un drag muy folclórico, muy de canción española, de copla, inspirado, no sé si recuerdas a la gran Rocío Jurado, claro. personajes como cantantes como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Lola Flores. Mis referencias artísticas iban por ahí. Pero de repente me convierto en el padre Olmedo, un sacerdote, que es lo que hago en el musical Malinche, muy histriónico, donde tengo muchas personalidades, todas muy cómicas, y eso es a lo que Nacho se refería de mis registros como actor. Ah, ok, perfecto. Oye, y otra de las cosas que me llama la atención, ahorita cuando estabas diciendo que Nacho Cano te puso a cantar, nos dijiste tres ejemplos y curiosamente son dos canciones de él y otra que no era de él, que cantaba Alaska y Dinarama. Sí. En ese sentido, nada más por curiosidad, ¿cómo fue que tú llegaste al rock en español? ¿Cómo fue que crecí? Digo, obviamente tú estás hablando que naciste en el 81, pero ¿cómo es que siendo tan niño te metes más a esa música que, pues de alguna manera en América fue donde sonó de los 80 a los 90? Tú estabas, ahora sí que eras un pequeñuelo, ¿no? Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que yo desde pequeño he tenido dos vertientes. Una vertiente que he admirado todo lo anterior a mí, de yo, por ponerte ejemplos de música que conoces en México, yo he sido fan de Juan Gabriel, de Rocío Dúrcal, de cantantes de una época anterior a la mía. Pero también paralelamente yo crecí con la movida madrileña. O sea, el primer disco que me compró mi madre fue Deseo Carnal de Alaska y Dinarama. Yo con 4 o 5 añitos ya era fan de Alaska y Dinarama, era fan de Mecano, era fan de... Entonces, claro, he crecido con esa música, como muchísimos españoles y como muchísimos mexicanos. Oye, ahorita que dices de Alaska y Dinarama, yo recuerdo mucho a Alaska, que era una mexicana de nombre Olvido, que eso no se me va a olvidar Sí, nunca, y curiosamente, muchos drags aquí en México siguieron su imagen. sí. ¿Por qué era tan Aquí, importante? ¿perdón? ¿Por qué era tan importante? Claro, pues mira, en España también. ¿Sabes qué pasa? Que Alaska en los años 80 visibilizó a un colectivo de personas que era el colectivo LGTBI, que no tenía tanta visibilidad como tiene ahora, ¿no? Piensa que su canción A quién le importa se convierte en un himno para todas las personas que nos sentíamos diferentes y que vivíamos marginadas. Entonces, paralelamente a su arte, a su música y a lo que representaba como artista, también veíamos en ella una vía de escape, una Dorothy más allá del arco iris, ¿no? Y creo que por eso el colectivo del transformismo y de los drag la han representado tanto, ¿no? Porque Alaska era de las nuestras. Fíjate que de ese movimiento que estás diciendo tú, de las personas que buscaban una música, mencionaste también otra de Nacho Cano que es Mujer contra Mujer, ¿no? Y había una Sí. canción que era, me parece que era Pat San Young, pero no estoy seguro si así se dice su nombre, que era la de Si yo fuera mujer, que también representaba mucho este movimiento, más que fenómeno, este movimiento, ¿no? Claro, sí, hay muchísimos ejemplos, pero aquí en España, en mi opinión, los más importantes fue A quién le importa de Alaska y Dinarama y Mujer contra Mujer de Mecano, ¿no? Porque fue un canto precioso que se hizo mainstream, que lo cantaba todo el mundo, independientemente de su condición sexual, todo el mundo cantaba esa canción, pero si vas al significado de lo que significaba la canción, pues era un himno y sigue siendo, ¿no? Muy importante dentro de la música. Y se lo debemos a ellos, a Alaska y Dinarama y por supuesto a Mecano. Bueno, también menciona aparte, también hablaban mucho de la diamante bandido, ¿no? Cuando dice, renunciaré a ser lo que fui, ¿no? Seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui. También decían que era parte de este movimiento. Ajá. No sé si en Sí, tu claro. coincidas. Sí, sí, totalmente, totalmente. Miguel Bosé también fue un artista muy pionero en poner en boga cosas que antes otros cantantes no se habían atrevido, ¿no? Con una estética y una manera de ser y de cantar.
Sin duda. Oye, y ahora otra de las cosas, de repente llega un Almodóvar, ya que estamos hablando de esto, y si no mal recuerdo, es Tacones Lejanos, también le da un giro ya en el cine, ¿no? A este movimiento. Y en ese sentido, ¿qué tanto de alguna manera representó o sentiste que representó esa película en el medio? Bueno, yo era muy niño, o sea, cuando esa película se hizo, pero yo ya desde bien pequeño y desde bien niño he sido admirador del cine de Pedro Almodóvar, porque de la misma manera que te lo he dicho en Alaska, Almodóvar ha visibilizado y ha contado historias que otros directores no se contaban. Hemos tenido referentes en su cine, las personas LGTBI, donde nos hemos podido ver reflejadas. Como bien dices, Tacones Lejanos, o la película La Ley del Deseo, que cuenta una historia de amor homosexual, o incluso más adelante, ya en los años 2000, la película La Mala Educación, donde vuelve a aparecer personajes gays, transformistas. Pues a Pedro Almodóvar se le debe muchísimo, ¿no? Y para mí es un orgullo, ¿no? Que sea español y que ese cine ha hecho tanto bien. Independientemente a su valía artística y cinematográfica, que es para mí genial, como persona LGTBI, pues igualmente muy agradecido a Pedro Almodóvar. Perfecto. Ahora, háblanos un poquito de ti. Tú cuando sales de esta región de Andalucía, llegas a España, etcétera, pero tú qué habías estudiado antes, ¿cómo te preparaste para ser la artista que has llegado a ser ahora? ¿Qué habías estudiado? ¿Qué habías hecho? Yo desde pequeño ya tenía muy claro lo que quería en la vida y eso es algo muy bonito, ¿no? Que no todo el mundo tiene esa suerte de tener claro tu misión en la vida cuál es. Y yo tenía claro desde los 4 años que mi misión en la vida era ser artista. Yo eso lo tenía claro. Entonces puse toda mi objetivo, toda mi fuerza en lograrlo. Primero me preparé, estudié 2 años de arte dramático en una escuela de teatro en Sevilla y luego me fui a Madrid para probar suerte y como te he dicho, te he comentado antes, empecé en el mundo del transformismo, que para mí fue una escuela. El noche a noche trabajando en bares de Chueca ante un público a altas horas de la madrugada, donde muchas veces estaban borrachos, donde muchas veces las condiciones de sonido no eran las mejores, todo eso a mí me hizo crecer como artista, ¿no? Y darme, aquí en España se dicen tablas, conseguir unas tablas, una experiencia que cuando he tenido la oportunidad de subirme a otros escenarios más grandes, con más importancia, con más visibilidad, yo ya he llevado un bagaje muy importante como artista, ¿no? Yo ahora me siento en un momento de mi carrera con fuerzas para interpretar cualquier cosa. Oye, y una pregunta, y eso siempre lo he querido hacer y por diversas circunstancias no lo he podido cuestionar. ¿Qué haces para incentivar a un público que ya está medianamente ebrio, cuando ya están borrachos? ¿Cómo le haces para que llamarles la atención y que se concentren más en ti que en la bebida? Mira, yo creo, cuando muchas veces me preguntan cuál es la clave del éxito, y digo, si existe, yo creo en que el artista cuando está en un escenario no mira qué escenario está ni qué público tiene, se entrega de la misma manera. Y mi secreto siempre ha sido ese. Cuando yo he estado en un escenario, como dices, con gente a lo mejor con un público ebrio, no pendiente de mí, yo lo he dado todo, no me ha importado. Otros compañeros míos hacían así y bueno, hacían el show por cumplir, terminar pronto y marcharse. Yo no, yo me esforzaba porque yo lo que me gustaba era conseguir la aprobación, el aplauso, el cariño de la gente y me dejaba el alma para conseguirlo. Y por suerte te puedo decir que lo lograba. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ahora estoy en un escenario como el de Malinche, con 1000 personas diarias viéndonos, con el mejor y el mayor escenario de Europa, con un musical, el más importante de España, que acabamos de recibir el premio al mejor musical español en la gala de los premios del teatro musical. Cuando de repente me siento y me encuentro ahí, para mí todo es muchísimo más fácil, porque ya tengo las armas, ¿no? Para desarrollar mi interpretación y mi arte. Pero mi escuela viene de ahí, viene de los bares y viene de todo lo que estamos mencionando, ¿no? Oye, una preguntota, y antes de entrar regresar a Malinche, mejor dicho. Fíjate que alguna vez, cuando hablaba, ahorita te hablas de la vestimenta, de ser un drag, pero alguna vez yo hablaba con unas personas que traían trajes autóctonos. Y yo les decía, oye, ¿tú cómo haces
para respetar tu indumentaria. Y ellos me comentaban, es que mi indumentaria es mi vestuario, no es un disfraz. Eso es lo importante. Total. Yo no me disfrazo, yo me visto. Y en ese sentido, en tu caso, el hecho de vestir de drag es una vestimenta o es un disfraz. No, no, totalmente de acuerdo con eso que estás diciendo. Yo nunca me he sentido disfrazado. No, no es un disfraz, es un personaje. Cuando tú estás interpretando un personaje, estás poniendo de ti. El otro día escuché a un actor español que decía que aprender a interpretar es aprender a vivir, porque el buen intérprete, el buen actor vive lo que está haciendo. Y cuando yo he dado vida a Nacha la Macha, en ningún momento me he sentido Ignacio Galán disfrazado. Me he sentido que Nacha la Macha existe, que está viva y que su indumentaria y su identidad es esa. Entonces creo que ese es el secreto de hacer un buen trabajo. Un disfraz es otra cosa. Disfrazarse es para pasar el tiempo, para divertirse, pero no para hacer un trabajo serio y respetable y digno encima de un escenario. Y ahora, otra de las cosas, cuando creas este personaje, ¿en quién te inspiras? Ojo, ya me dijiste algunas referencias, pero me refiero a quién te inspiras como actor. Porque por decirte algo, te puedo decir que en Argentina había un Jorge Porcel que se vestía de tota porota y él trataba de hacerlo lleno de cómico, o en su caso también hablando de Argentina, un Luis Sandrini. Aquí podemos ver, por ejemplo, muchos ejemplos, o en Europa cuando fue en las películas de La Jaula de las Locas con Marcello Mastroianni, etcétera, veías tú cómo creaban, o Nathan Lane en Estados Unidos con la Jaula de los Pájaros, que allá le llamó. Pero tú, ¿en quién te basaste? Yo principalmente me inspiré en todas las artistas que yo admiraba. Entonces, para mí, el personaje de Nacha la Macha era y es como una esponja que ha absorbido un poco de todas las artistas que a mí me han influenciado, ¿no?, en mi vida. Ya te nombré a Rocío Jurado, te nombré a Lola Flores, Isabel Pantoja, Sara Montiel, Alaska, actrices como Lina Morgan, como Concha Velasco, Rocío Dúrcal. De todas agarraba un poquito, ya sea estéticamente, ya sea a la hora de moverme, a la hora de cantar, y luego eso sumado pues a mi carisma, a mi personalidad y a mi manera de ser, ¿no? Pero principalmente esas son las referencias en las que yo me he visto reflejado y he bebido directamente de ellas. Fíjate que algo que preparando esta entrevista, justamente decían que de las personalidades que más llamaban la atención en España, Rocío Jurado, ya lo dijiste, y Isabel Pantoja, ¿no? Porque eran unos mujerones. Aquí en México, obviamente, María Félix, y así te puedo decir más, ¿no? Entonces, como que eso llama mucho la atención, ¿no? La personalidad fuerte, dura, que no se doblan, que creo que eso es lo que más ya, de alguna manera, llama la atención, ¿no? Sí, sí, exactamente. O sea, son, como tú bien has dicho, grandes mujerones, independientemente de su arte, pues su vida han sido míticas, ¿no? Y son parte de la cultura pop de nuestro país. Es algo, son para mí grandes referentes. Ahora, otra de las cosas, ok, tú sigues con esto, ¿por qué ponerle este personaje Nacha a la Macha? Obviamente Ignacio me imagino que es el origen de Nacha, pero ¿cómo se te ocurrió? Mi nombre fue, fíjate, lo he contado muchas veces porque fue una cosa muy curiosa. O sea, yo, más que ponérmelo, me lo pusieron, ¿no? Yo la primera vez que me vestí de Nacha la Macha, bueno, de drag, no era Nacha la Macha, empezaron a llamarme Nacha porque me llamo Nacho. Yo no sabía andar con tacones y yo iba andando como muy masculino, ¿no? Como de una manera así muy ruda. Y entonces gente que había allí empezó a increparme y a decirme, pero mira qué hombruna, pero mira qué masculino, si eres una macha, anda, Nacha la Macha. Ja, 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 y se rieron y me lo dijeron como para reírse de mí, ¿no? Y recuerdo que días después, en mi primera actuación, que me tocó actuar, era en una discoteca de Palma de Mallorca, me van a anunciar y no tenían nombre artístico. Me dice, ¿cómo te llamamos? No tenemos nombre artístico. ¿Cómo te presentamos? Entonces yo me acordé de ese Nacha la Macha que me habían dicho y yo dije, pues Nacha la Macha. Y el chico, el presentador, me dijo, pero no te puedo llamar así porque la gente se va a reír. Y entonces yo dije, ¿se van a reír? Pues entonces Nacha la Macha, es lo que quiero, que se rían. Y así fue. Oye, y con este personaje, nuevamente, llegas, sales, das tu actuación, pero de alguna manera, ¿qué tanto es
de alguna manera humorístico y qué tanto es concientizar a la gente del fenómeno o del movimiento drag? Bueno, principalmente cuando yo me subo al escenario, lo que tengo en mente es entretener, es divertir a la gente. Y muchas veces no solo con el humor, que por supuesto, sino también con la emoción, con transmitirle a la gente, ¿no? Y también muchas veces, en mi caso, ha sido muy importante no solo el entretenimiento y el humor, sino también el activismo, porque el activismo LGTBI ha sido importante en mi vida y en mi carrera, en medida lo que yo he podido ayudar, ¿no? A visibilizar a personas que necesitan ayuda y a personas que en mí se pueden ver reflejadas por mis propias experiencias, eso me ha sido importante y ha sido un pilar muy importante en mi carrera. Entretener y visibilizar. ¿Qué tanto Nacha la Macha ha participado en la sensibilización de la sociedad para darle más voz a esa minoría? Pues mira, el mero hecho de existir ya es importante, porque el mero hecho de existir ya hay gente que le molesta. Y mientras haya gente molesta con que yo exista, es necesario que yo exista. Y bueno, aparte de eso, pues como bien te he dicho, he luchado en el activismo y siempre que he podido he lanzado mi mensaje y siempre que me han llamado para dar un pregón, ahí he estado o para participar en los prides, en los orgullos. Y bueno, y cuando ha tocado denunciar abusos y cuando ha tocado luchar por nuestros derechos, pues ahí he estado y ahí estaré. De Nacha la Macha, que estaba normalmente habituada a estar en lugares de 50, 100, 200 personas, te vas a un musical de 1000 personas, que ya lo has citado. ¿Cambia la preparación, tu preparación personal al momento de salir al escenario? Bueno, a ver, no cambia. Para mí, ya te he dicho que para mí el secreto del éxito siempre es darlo todo independientemente de la gente que tengas delante y la cantidad de público que tengas. También quiero decirte que, bueno, que sí, que obviamente gran parte de mi carrera ha sido en bares pequeños con 50 y 100 personas, pero también antes de llegar a Malinche he hecho muchísimas actuaciones para miles de personas en escenarios grandes. Vamos, he actuado en la Puerta del Sol de Madrid para 5.000 personas, en el Orgullo de Madrid. Y luego también venía de hacer teatro. Justo antes de hacer Malinche también hice teatro. O sea que no fue dar el salto del bar al escenario de Malinche, ¿no? Antes de eso hubo ahí como un crecimiento mío como artista. Sí que es verdad que Malinche fue ya, ¿no? Pues como la guinda, ¿no? Del pastel. Nacho, por ejemplo, Nacho Cano siempre me decía, yo no soy tu descubridor porque tú ya tenías tu fama, pero bueno, sí puedo decir que soy el que te ha dado la oportunidad para hacer teatro musical el primero. Y eso sí que es verdad, que se lo debo a él. Oye, ¿te sigue poniendo nervioso salir al escenario? Nunca, nunca. Esto es una cosa que siempre lo cuento, que yo nunca siento nervios. Yo sé qué es lo que se suele decir, yo sé que todos los artistas dicen que sienten nervios antes de salir, pero a mí no me pasa. Y quizás tiene que ver con esto que te comentaba, que desde niño he tenido muy claro el objetivo en mi vida, cuál ha sido. Yo soy una persona y un niño que ha padecido bullying, que ha padecido homofobia, y en el escenario era en el único sitio donde me sentía, donde no se reían de mí, se reían conmigo. Y quizás eso me ha hecho entender que el escenario es mi lugar. Entonces, cuando uno sale a su lugar, no siente nervios. Y yo no siento nunca nervios, ya sea para salir a Malinche o ya sea para salir a cualquier actuación. Estoy tranquilo y seguro de que ese es mi sitio. ¿Cuál es el papel que para ti ha representado un mayor reto? Sin duda, este que estoy haciendo ahora, que es el Padre Olmedo en Malinche, piensa que dejar la peluca, los tacones, la lentejuela, las plumas, por una sotana marrón con un crucifijo y unas sandalias y una cuerda aquí atada, pues, y no solo por el atuendo, ¿no? Sino por la complejidad del personaje. Estoy haciendo un sacerdote que lo que quiere es evangelizar, que lo que quiere es bautizar a las personas, convertir a las almas pecaminosas, llevar el cristianismo. Todo eso, hacerlo
desde el humor y conseguir que la gente empatice con el personaje, se ría conmigo, no es tarea fácil. Por eso creo que es el personaje que más orgulloso me siento, ¿no? De haber creado. ¿Qué personajes se te dan más, los serios o los cómicos? Yo tengo cierta facilidad para la comicidad, ¿no? Tengo cierta, o sea, el público ríe conmigo. Tengo algo que hace conectar con la gente. Pero pienso que es lo más difícil. Yo pienso que el hacer humor es lo más difícil. Entonces, cuando me toca tocar la fibra y rebajar y hacer algo más emocional y más serio, por así decirlo, me cuesta menos, porque para mí es más fácil. Porque lo complicado es que la gente ría. Una vez que ríe contigo, ya es muy fácil llevarle lo que quieras. Y si quieres hacerle llorar, pues se les hace llorar. Oye, y ya que estás hablando de llorar, ¿en alguna actuación te ha tocado llorar por algún tema personal que tengas que de repente no te puedes contener en la misma actuación, que quizá disfraces, pero te ha tocado vivir el momento, el personaje o de plano, simplemente Sí. lidiar con algo? Sí, muchísimas veces, sí, más de las que me gustaría decirte, pero como personas que somos, los artistas, los actores, tenemos una vida y de repente un día te toca salir al escenario cuando tu pareja te ha abandonado y tú tienes que hacer reír, pero en mi caso siempre ese estado emocional lo utilizo en el escenario. Y cuando llega el momento en la función donde tengo que emocionar y me tienen que los ojos ponérseme vidriosos y tengo que decir un mensaje, ese sentimiento que yo llevo dentro personal lo utilizo y como bien dices, disfrazas, ¿no? Y mucha gente solo ve qué buen actor, qué inspirado está. Pues sí, pero detrás de todo eso pues hay una vivencia personal que claro está que tienes que usarla en el escenario. Si no la usáramos no podríamos dedicarnos a esto, porque el día que te ha dejado tu pareja o el día que se te ha muerto un familiar no puedes subirte al escenario. Pero sí, si la utilizas de esta manera, por supuesto que puedes subirte y tirar para adelante, como dice la canción The Show Must Go On. Transformas tu debilidad en una fortaleza. Totalmente, totalmente, claro que sí. Ahora que estás en Malinche, platícanos ahora sí un poquito de la producción. ¿De cuántas personas estamos hablando en el escenario? Pues mira, Malinche es la producción más importante de teatro musical que se ha hecho en España en toda la historia. Somos como 60, 70 personas en escena. En total, la compañía, en total somos como 200. El escenario es el escenario más grande de Europa. La escenografía es impresionante, es una mezcla de flamenco, de hip hop, de las melodías de Nacho, la historia que contamos, una historia tan importante que cambió el rumbo de la historia, nunca mejor dicho, ese encuentro de los españoles con los mexicanos, esa unión de culturas y ese mestizaje fruto del amor que nace de ahí, todo eso lo convierte en un espectáculo muy único, muy especial, donde la gente sale emocionada, donde no hay función que no haya acabado el público en pie aplaudiendo, y es un subidón de adrenalina formar parte de todo eso, ¿no? Además, yo siempre digo que si el público lo disfruta, el público mexicano lo disfruta doblemente, porque es un homenaje a México desde el principio a fin del musical. Bueno, de alguna manera, parte del homenaje ya nos estás dando con los dos cuadros que tienes atrás, ¿no? ¿En serio? Pues sí, porque de alguna manera estamos hablando del lado derecho, de este lado es Julie Andrews, ¿sería? Sí. Y obviamente es drag, pero no estoy seguro si también es Julie o es alguien, o eres tú o quién es. No, es Julie Andrew en el personaje de Víctor Víctor o Victoria, Victoria. claro. Bueno, esa es otra de las cosas que te decía, de alguna manera, ¿por qué? Porque siempre hemos hablado que son minorías y es para respetar y para reconocer el esfuerzo que están haciendo por darse voz. Y eso es muy importante y para eso están estos programas y para eso tratamos de hacer de alguna manera una campaña de concientización, ¿no?
que realmente si todo estuviera bien no necesitaremos campañas, pero desafortunadamente tenemos que hacerlo, ¿no? Y por todas las personas que han circulado aquí en los meses de junio y julio en estos programas, pues bueno, sepan que desde alguna manera también en España están fuertemente reconocidos y respetados por esto, ¿no? Y eso es importante. Y en ese sentido, perdón, ¿qué tan activista eres? Pues bueno, ya te lo he dicho, hasta la médula, o sea, soy una persona que no puede evitar ser activista. Hay otros artistas que no les gusta meterse en ciertos temas, incluso siendo homosexuales, pero no les gusta significarse públicamente. Yo sí porque yo he sufrido mucho en mi vida personal como persona LGTB y creo que ese dolor también hay que transformarlo en algo positivo. Y no hay nada más positivo que tu ejemplo sirva de ayuda a otras personas. Entonces, si yo consigo, con la popularidad que tengo, mayor o menor, pero con la que es mía, ayudar a gente, no puedo evitar ser activista porque es algo primordial en mi vida. O sea, soy tan artista como activista, a partes iguales. Oye, Nacho, pero también, ¿no crees que también parte del mensaje de Malinche es amar a lo diverso, a lo distinto? Y en Totalmente, ese al sentido, 100%. O sea, y en es el ese... mensaje. Sí, en una de las canciones que se llama Hijo de la Guerra, la letra dice, y si alguien... Ay, espérate un momento que llevo varios días de vacaciones, la tengo que pensar. Y si alguien no acepta el color de tu piel, ¿no? Ahora no lo estoy diciendo correctamente. Si alguien no te acepta, diles, soy hijo del mezcal, de la espada y del flamenco, soy puro americano, mexicano y español. Por supuesto que la persona mestiza ha sufrido también la discriminación por ser diferente y esto es un alegato por la diversidad, por lo diferente, por lo hermoso de mezclarse, porque si no nos mezcláramos seríamos todos muy aburridos y todo igual. Y lo bonito es el mestizaje, el respeto, el amor. Y Malinche habla de eso. Malinche habla de esa unión que por supuesto se cometieron errores, por supuesto era otra época que obviamente no se puede mirar con los ojos de ahora porque no se cometen las cosas que se cometían en aquel entonces, pero nos quedamos con lo bonito y lo positivo de la historia, que ese amor y esa unión entre Malinche y Hernán Cortés dio lo que es la raza mestiza hoy en día, lo que es México, lo que es España, o sea, estamos ligados, nuestras sangres están unidas. Para mí, yo en México me siento que estoy en casa y cuando un mexicano está conmigo le hago sentir en casa. Y Porque somos hermanos, ¿qué coño? Si es que yo me siento, y no sé si debería decir esto, pero yo me siento más cercano a México que a un país de aquí de Europa, siendo europeo como soy. Porque sí, porque estamos enlazados, queramos o no, es nuestra historia, es nuestro ADN. y como que de repente llega el momento en que debemos de separar y superar ese tipo de comentarios de que algunos gobernantes latinos que están pidiendo a España que su perdón, ¿no? Que ofrezcan disculpas. Yo creo que lo que dijiste me parece plausible. Realmente encontremos lo positivo y lo veámoslo con los ojos de ese tiempo, no de ahorita. Eran otras Claro, cosas. mira, las personas que vean Malinche, y han venido muchísimos mexicanos a verlo, todos con los ojos con lágrimas, de pie, aplaudiendo y gritando ¡Viva México! Y ese es el mensaje que un español como Nacho Cano ha escrito. Es una oda a México. O sea, el musical de Malinche, yo siempre digo que el protagonista principal del musical no es Hernán Cortés, no es Malinche, no soy yo, el padre Olmedo. El protagonista de Malinche es México, el mestizaje y la unión de culturas vistas desde el amor. Y yo creo que en una sociedad con la que vivimos con tanto odio, nuestro deber como personas y como artistas es dejar ya de fomentar el odio y fomentar el amor. Y Ahora, solo así vamos a merecer un poco la pena como seres humanos. ahora una pregunta. Obviamente nos estás diciendo que ha habido ya opiniones positivas del lado de los mexicanos y de los españoles. Pero digo, de lo que has visto, ¿cuál ha sido de las opiniones que más te han llamado a ti, que te han llenado como actor y de alguna manera también en tu punto cívico que te han llenado como ciudadano?
Pues ahora mismo no sabría decirte alguna concreta porque han sido muchas, ¿no? Pero cuando yo me bajo del escenario y el público me agradece emocionada, o sea, y me dan abrazos y se vienen para mí, ¡ay, el cura, el cura! Y en concreto, el público cuando es mexicano y se han reído y se han sentido tan ilusionados de estar en un país como España, en Madrid, en Europa, que está celebrando a su país, piensa que tú entras en Malinche y no solo el espectáculo, o sea, todo es entrar en un universo mexicano. Desde que entras hasta que sale en la comida, en la escenografía, en el templo canalla, que es como se llama cuando se entra al recinto, todo está evocando a México. Entonces es muy gratificante, ¿no? Que el público te lo agradezca, ¿no? Y que lo sienta, ¿no? Porque está hecho con mucho corazón por parte de todos los artistas que estamos ahí y sobre todo por Nacho Cano, que es el que lleva luchando por este proyecto 12 años de su vida. Fíjate que cuando allá en los noventas, que eras un pequeñuelo, me tocó conocer al gran maestro español, al gran concertista Luis Cobos. Y él traía mucho en ese momento una melodía mexicana que realmente, de hecho, hizo mexicanísimo que fueron sus discos, pero en especial uno que era el Guapango de Moncayo, que era muy especial. Y cuando yo le pregunté al maestro, oye maestro, y teniendo tantas posibilidades de escoger obras, ¿por qué fue el Guapango? Y me dijo, es la mejor forma de homenajear a México con mi trabajo. Yo creo que estamos hablando de que la Malinche es la mejor forma de homenajear a México con tu trabajo, con el trabajo de Nacho Cano, con el trabajo de muchos, ¿no? De esos 200 personas que salen noche a noche, día a día de espectáculo, a dar lo mejor de sí. Totalmente, totalmente. Y yo desde aquí os invito a que lo comprobéis, ¿no? Los que puedan venir a España a vernos, por supuesto. Y si no, esperar un poquito porque hay un proyecto de traer Malinche a México. Nacho quiere llevarlo, ¿no? Y hacerlo en México. Y además quiere que yo, el papel que interpreto, lo haga también en México, el Padre Olmedo. Así que ojalá eso sea muy pronto y desde aquí animo a que todo el mundo deje los prejuicios a un lado y vaya a disfrutar. Y una vez que haya, ya que tome su propia opinión, que estoy convencido que va a ser positiva. Oye, ¿crees que alguna vez veamos Malinche como hemos visto a Chorus Line, que es un gran final, o West Side Story, que es la de... Ahí se me fue el nombre. De la... Bueno, este tipo de Rebelde, no, no es Rebelde sin causa, es Amor sin barreras, perdón. ¿Crees que alguna vez lo veamos también como una gran producción cinematográfica? Pues ojalá que sí, y ojalá que sea yo el que lo interprete. O sea, espero que sí. De momento ya es un sueño verlo en Madrid y será un sueño hecho realidad el verlo representado en México. Pero estoy convencido que sí, que Nacho Cano es capaz de eso y demás. No, sin duda, y además, ahora sí que es muy bueno tener a México a través de un espectáculo, ¿no? Porque están hablando de él en España, en Europa, etcétera, y de alguna manera son cosas que necesitamos los mexicanos en los momentos que vivimos de alguna manera de polarización por cuestiones internas. Qué bueno que haya este tipo de reconocimientos y esa hermandad. Finalmente, bueno, nos quedan unos minutos, pero nada más hay dos cosas que me llaman la atención de la puesta en escena. ¿Cómo se prepara una compañía tan grande? ¿Cuánto tiempo tiene que tener de ensayo para salir así, al dente, perfecto? ¿Cuánto tiempo? Y además el liderazgo que debe de haber. Pues mira, muchísimo. O sea, piensa que yo he estado ensayando junto a Nacho y a muchos de mis compañeros casi 2 años antes de que estrenáramos, ¿no? También es verdad que nos tocó la pandemia por medio, también es verdad que era un musical, que no es como un musical que ya está hecho y lo ensayas y en 2 meses lo pones en pie. Era un musical que Nacho lo estaba creando a la par con nosotros, a la par entonces ha sido un proceso muy duro, muchísimo tiempo. Nacho es muy exigente, como director tiene muy claro lo que quiere, pero luego también es muy positivo y muy bueno, que es una persona que bebe también del artista que tiene delante. Que si tú le ofreces algo, él lo agarra y te ayuda a que eso lo conviertas en algo más grande. Potencia tu talento.
Entonces, es duro, es exigente, hay que ser muy constante, pero es una gozada trabajar con alguien como Nacho porque te inspira a ser mejor artista. Yo soy mejor artista y mejor persona desde que trabajo con Nacho y desde que trabajo con Malinche. Entonces, estoy muy feliz. No me importa el trabajo duro porque el resultado luego es el que es, el mejor. Mira, yo por ejemplo recuerdo mucho el musical Hoy no me puedo levantar también de los hermanos Cano y veías que ahí era todo consecuencia y además era muy agradable visualmente. Me imagino que ahora se presta más por el vestuario, por las actuaciones y obviamente por ver los lugares, ¿no? Cómo han recreado los lugares. Debe ser verdaderamente espectacular lo que están haciendo. Sí, totalmente. Y sin quitarle mérito a Hoy no me puedo levantar, que no se lo quito porque es uno de los musicales más importantes que se han hecho en España. Pero para mí, personalmente, Malinche es como la obra cumbre de Nacho, porque todos los que son admiradores de su música aquí van a encontrar las melodías más bonitas que Nacho ha compuesto. O sea, es impresionante, es una delicia para los oídos escuchar esa música tan bonita compuesta por Nacho y esta historia tan estremecedora y tan inspiradora, ¿no? Ya, Que contamos cada día en Malinche. y además habla tan solo por el número de miembros en el escenario. Estamos hablando que es más del doble. Sí, es que no ha habido un espectáculo tan grande. O sea, piensa que por eso hemos necesitado hacerlo donde lo hacemos, que en IFEMA, en una carpa, porque la estructura del escenario, de la escenografía, de todo lo que hay antes de llegar al teatro, no cabe en un teatro convencional. Entonces, por eso Nacho le ha costado 12 años de su vida montar en pie esto, porque es una cosa verdaderamente grandiosa. Ahora una pregunta, ¿cuántos números musicales son? No te sabría decir cuántos, porque es un musical que no solo es texto y canción, sino que de repente hay textos que están musicalizados. Yo de repente tengo un monólogo y en mitad del monólogo hay frases que son cantadas y luego vuelvo al monólogo de nuevo. Entonces no sabría decirte cuántas, pero hay muchísimas, muchísimas canciones y muy bellas. Está México Mágico, que es una de las principales, que está en todas las plataformas, la podéis oír. Está Hijo de la Guerra, que también la podéis oír. Y esas son quizás las dos más principales, pero todas las melodías son bellas. Oye, una pregunta, ¿crees que algún día se grabe el evento en vivo para su reproducción en casa? Y me refiero, por ejemplo, hay obras que han sido espectaculares y pongo el ejemplo, válgase la redundancia, de Jesucristo Superestrella cuando salió Camilo Sesto y si no mal recuerdo era Ángela Carrasco de María Magdalena. Y nada más que Sí, quedaron algunos números, ¿no? Pero realmente el espectáculo como tal no lo consigues. Y, en, claro. y es algo para... Eso es una pena. Eso es una pena para las personas que no lo pudimos vivir, ver ahora, ¿verdad? Tú no habías nacido, pero digo, realmente yo nada más me acuerdo de algunos musicales, incluso tengo alguna parte del disco y es espléndido. Las voces y todo, dices, qué bien la adaptaron. Claro, hombre, yo estoy seguro que un musical como Malinche quedará grabado para la posteridad, convencido de que será así. Pero bueno, también estoy convencido de que es un musical que va a estar muchos años en escena. Entonces la gente va a tener oportunidad de verlo en directo, que es la idea principal para lo que se ha concebido este espectáculo. Ignacio, nos quedan 5 minutos de entrevista, lo cual al principio te agradezco mucho porque yo sé que por las horas ya estás cansado y además estás ahorita en tiempo de relax, de descanso, de vacaciones. Pero yo te haría dos preguntas antes de irnos. La primera, en el aspecto personal, para las personas que tienen de alguna manera tus mismas inclinaciones, preferencias, ¿cómo les dices que aguanten? ¿Cómo les dices que resistan a ser quien son sin morir en el intento? Pues mira, decirles que la vida no tiene sentido si no la vives realmente, aunque ello como dices tú, te lleve a morir en el intento, pero habrás morido, hoy morido, perdón, habrás muerto feliz y siendo tú mismo. Y no hay que morir, no hay que morir por ser uno mismo, hay que luchar por ser feliz. Y yo siempre digo que nos toca ser valientes, que no tenemos otra,
que ser uno mismo es de valientes y hay que ser valiente. Hay que ser valiente para ser uno mismo y que vivir escondido no es vivir. Excelente. Y hay una pregunta que hacemos porque le da nombre a este programa. Nacho, en tus propias palabras, ¿quién eres? Pues soy una persona que tiene muy claro lo que quiere y para lo que está en el mundo, que es entretener y divertir a los demás. Soy una persona que disfruta, que se realiza como persona, haciendo feliz a otros. Y ese soy. ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo, perdona? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue? Está en Malinche y vas a seguir ahí, pero ¿qué más sigue para ti? Pues mira, ando metido en muchos proyectos. Ahora mismo, paralelamente a Malinche, estoy preparando mi nuevo disco como Nacha la Macha, donde incluyo una canción de Juan Gabriel que se llama ¿Por qué me haces llorar?, que me encanta. Y quiero sacar el disco próximamente, quiero seguir haciendo conciertos como Nacha la Macha y quiero seguir en Malinche y quiero seguir haciendo también nuevos trabajos de actor. Y, Pero más adelante. De momento, mi idea, mi deseo y mi corazón está en seguir en Malinche mucho tiempo. y perfecto. Y ya que quieres tantas cosas, ¿por qué no te gustaría querer un poquito más y hablar a los mexicanos y dar un mensaje de despedida? Por supuesto que sí. Yo, mira, México es un país que conocí hace 15 años cuando fui por primera vez a presentar mi espectáculo de Nacha la Marcha. Me recorrí muchas ciudades de México, estuve en Aguascalientes, estuve en Nueva León, estuve en Monterrey, en Mazatlán, en Culiacán, en Ciudad de México, Puerto Vallarta, Veracruz. Y México es un país que te atrapa y que te enamora. Yo quedé prendidamente enamorado del país y llevaba 15 años sin ir, pero seguía sintiendo a México en mi corazón. Y quizás por eso fue que la vida me llevó a hacer Malinche y a cantarle todos los días a México. Y ahora hace poquito he estado allí en México porque tuve 2 semanas de vacaciones y elegí México para ir de vacaciones y volví después de tantos años a Ciudad de México, a Cancún, a Puerto Vallarta y nuevamente fue como renovar votos, ¿no? De un amor que había empezado hace mucho tiempo. Yo decir que como español y como artista estoy enamorado de México y que ojalá la vida y Nacho Cano me lleven allí a hacer Malinche y poder seguir disfrutando de ese amor que siento. Excelente. Oye, ¿y crees que para nuestra próxima entrevista, así como Julie Andrews tiene su cuadro, tienes tú el cuadro de Julie Andrews de Víctor Victoria, tengamos ya el cuadro de Nacho y Nacha? Ah, me parece perfecto, sería muy bonito. Claro que sí, sin duda, ya lo veremos, pero por lo pronto te agradecemos mucho, un abrazo hasta España, disculpa la desmañanada o la desnochada, lo que quieras, gracias por estar aquí y sobre todo gracias a ustedes que nos han visto. Estas han sido tus propias palabras, hasta la próxima. Un abrazo. Gracias.